15:39 en toda la República Argentina. Estamos con Vicky Casaurán, libro de por medio e invitado. Vicky. Sí, estamos muy contentos porque viene Juanjo Carmona a presentar Miguel Abuelo, el paladín de la libertad. Una nueva edición de este libro que tiene vida, tiene fotos, tiene poemas del gran Miguel Abuelo. Gracias por venir. Hola Juanjo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Además, cuarta edición. Y en las sucesivas ediciones se ha ido, no digo mejorando, pero digo, se han ido aportando nuevos datos. Sí, por supuesto. La verdad que esta es la cuarta edición, la primera que hacemos con Planeta, disponible en todas las librerías, y a lo largo que fueron saliendo las ediciones fueron sucediendo cosas con la obra de Miguel, reconocimientos posteriores a la salida de la primera edición allá por 2005, como Mercedes Sosa cantando Himno de mi corazón, Spinetta cantando Mariposas de madera en las bandas eternas, la edición de la estampilla del primer sello postal que logramos en el 2008, que Correo Argentino sacara una estampilla de Miguel. Entonces son todas cosas que se van agregando a las ediciones, las películas que se hicieron, Buen Día a Día y otra película más, cosas que se fueron incluyendo y además material que iba apareciendo. Me pasó en la presentación del libro en Mendoza, en la primera edición, que aparecieron viejos hippies que bajaban de la montaña con material que había estado guardado casi 30 años. O sea que eso había que de alguna manera incluirlo. Había que incluirlo. La obra, como decía Vicky, está viva. Exactamente, había que incluirlo y me pareció que era interesante, sobre todo en esta edición, incluir nuevo material que apareció recientemente de Europa, desde su paso por Francia y bueno, hay algunas otras perlitas más, así que bueno, ahora está ya completita la historia, por lo menos hasta ahora. Así que eso es lo que está bueno. Yo te voy a confesar, Juanjo, que soy muy fan de Miguel Abuelo, me parece uno de los artistas argentinos más grosos, no solamente por lo que hizo con la música, sino por su poesía. Y vos lo ponés como frontman, lo presentás así, pero yo te diría como performer, sí, ¿no? Como muy grosso. Y es verdad, y vos lo decís un poco y por eso empezaste a investigarlo, que no sentías que tuviese el reconocimiento que tienen otros artistas o que su obra tuviese la divulgación que tiene la de otros artistas argentinos. Sí, sí, tal cual. Es como vos decís, cuando empecé la investigación, realmente en los 90 había muy poco material de Miguel Abuelo. Se lo valoraba poco, siempre se nombraba quizás a Luca Prodan o quizás a Federico Moura y a Tanguito, pero se desconocía un poco el paso de Miguel más allá de esos abuelos de la nada. Casi nadie conocía su pasado actoral. Miguel ganó cuando tenía 12 años el primer premio como mejor actor infantil de la Argentina en el certamen nacional que se hace en Necochea por una obra de teatro. Había participado de GEAR, fue parte de las comitivas actorales en los 70 con Almodóvar por las calles de Europa. Bueno, había como mucho punto con la actuación y con realmente conocer muy poco lo que era la obra de él. Algunas obras pop, algunas canciones de los inicios del rock nacional y poco y nada más. Creo que en un punto él también construyó para eso porque nunca pensó en una carrera artística, sino él hacía arte. ¿Y por qué decidiste echar luz sobre la vida de él? ¿Qué creías que no estaba contada? ¿Un deseo personal tuyo? ¿Admiración? Se fue dando, la realidad es que se fue dando. Yo trabajaba en una revista barrial cuando estaba en el colegio secundario, empecé a hacer algunas entrevistas, caso Miguel Cantilo, Tom Lupo, y a medida que, siempre había alguna parte en esa entrevista que hablaba de Miguel Abuelo, un poco por mis ganas de hurgar, y un poco todos los entrevistados que iba haciendo en el camino me iban diciendo: tenés que hacer un libro de Miguel, hay que valorar la obra de Miguel, se merece un reconocimiento poético sobre su obra, y un poco de eso me fue llevando a tomármelo más en serio. Hice una exposición en un momento y cuando hice la exposición y tuvo una repercusión de tapa de Clarín, dije, bueno, hay que hacer un libro de esto, claro. y así fue que seguí andando, ¿no? Es que Miguel Abuelo tuvo una vida muy caótica e itinerante y tiene que ver con su historia, con sus inicios, porque él cuando nace a su madre le diagnostican tuberculosis y lo separan. Sí, a Miguel lo separan. separan. Un tiempo en un lugar, un tiempo en el otro. O sea, tiene una vida de muy chiquito. Pasó por distintas instituciones y distintas familias. Sí, por eso digo que comienzo el libro contando de que, bueno, algunos tenemos la suerte de nacer en un mundo ordenado y otros no cuentan con esa suerte. Y Miguel no contó con esa suerte. Nació con la mamá que tenía tuberculosis, lo separaron, lo llevaron a un orfanato. No tenía padre porque, digamos, era madre soltera, soltera. Con lo cual lo llevan a un orfanato donde se cría los primeros años de su vida.
y termina siendo adoptado por el director del orfanato, que nota que el chico es un ser muy especial. Más alta, ¿no? Una familia muy rica. Y lo adoptan, entonces él empieza a él sigue viendo a su mamá y sigue compartiendo algunos fines de semana, pero se instala a vivir con este matrimonio mayor y a partir de ahí empieza como su vagabundaje, ¿no? Porque ya teniendo 12 ya empieza a transitar la ruta, a conocer el país, a irse a vivir a pensiones, hasta que, bueno, llega a la cueva y la vida le cambia. Como que vivía sin miedo, ¿no? Como que era un ser muy libre de verdad, eso que muchos anhelamos. Hay un poema en uno de los inicios de los capítulos que habla sobre que algunos viven la vida del presente y hay otros que anhelan lo que de alguna manera quizás no se animan a vivir, ¿no? Bueno, por eso el título me parece muy, ¿no? El paladín de la libertad. Exacto, exacto. Por eso realmente el título, él construyó un libro de poemas que sigue siendo inédito, que se llama Paladín. Miguel era un gran poeta, escribía todo el tiempo, nunca publicó por un poco porque realmente no estaba entre sus intereses armar una carrera como artista, sino vivir. O proyectar, ¿no? Proyectar. Le costaba. Sí. Claro, y la verdad que él es realmente me pareció que era un paladín de la libertad porque fue uno de los primeros tipos de construidos, que hoy quizás está como muy de moda la palabra, y que no tenía miedo a nada, ¿no? Entonces, nada, es una suerte de homenaje a su obra y a su carrera, ¿no? ¿Qué te sorprendió o qué te gustaría resaltar del libro? ¿Alguna anécdota, algún episodio que a vos te haya impactado? Bueno, muchas cosas. La verdad que la vida de Miguel está llena de una vericuetos. Vorágine, fue corta pero intensa. Fue corta, vivió 42 años, pero está llena de vericuetos con mucha magia y con cosas que solo le pasaban a Miguel, como dicen muchos de los entrevistados. Un caso puntual es que él, por problema de papeles, está detenido en Europa, en Ibiza, lo meten preso, lo tratan de mandar a otros países y no lo reciben porque estaba sin visa, sin pasaporte. Y llega a estar casi un mes, 2 meses preso en la cárcel de Ibiza en el año 79. Los abuelos de la nada, él después regresa, logra salir de la cárcel, regresa a Argentina y 4 años más tarde los abuelos de la nada vuelven a grabar Himno de mi corazón, que está sonando ahora, a Ibiza. Y el intendente de la ciudad, el alcalde, arma una fiesta que conduce el Mariscal Romero, tocan los abuelos de la nada y le entregan la llave de la ciudad apenas 50 metros de donde estaba la cárcel, donde él había estado detenido. Entonces, en 5 años de estar preso a tener la llave de la ciudad, es como hasta simbólico el hecho de la llave de la ciudad, ¿no? Solamente a él le podía pasar una cosa así. Solamente a él le podían pasar cosas así. Esa es una anécdota muy destacable. Después, su paso por Francia y tener como mecenas al mismo mecenas que tenía Salvador Dalí, el señor Moyen Naim, que era un millonario que financiaba las obras de Dalí, sobre todo las performáticas, no sé, globos aerostáticos, cuando Dalí hacía como mucha cosa, no solo la pintura, y estas obras las financiaba este Moyen Naim, y lo encontró tocando en el subte y lo invitó a ir a un estudio de grabación y termina grabando un disco y financiándole una carrera en Francia que era muy extraño. Años 70, mucho antes de Mano Negra, mucho antes de la valoración del rock, incluso no había rock prácticamente en Francia, y Miguel logra grabar un disco y financiado por el mecenas de Dalí. Ahí hay otro link que son esas todo, cosas, ¿no? Era muy angelado, realmente era un ser muy angelado. Le sucedían cosas, bueno, como esto, que lo adopte eso es tremendo. El director del ya ahí instituto es el comienzo, ¿no? de una miniserie, pero digamos, vos decís, no, hay mucho. Totalmente, una vida de ficción súper fuerte y hay mucho detalle que se cruza. Ahora leyendo hace unos 2 o 3 años en la revista del País, una nota a Antonio Banderas, donde él cuenta de que él era músico, Antonio Banderas, y cuando tenía 16 años fue a ver la obra Gedar a Málaga, donde él vivía, el Teatro de Málaga, y quedó tan impactado por el personaje que hacía, el personaje central de la obra, que decidió dejar de ser músico y ser actor. El personaje ese era Miguel Abuelo. Entonces, realmente, los cruces que hay... No conocía esa historia. Yo tampoco sabía esa historia. Bueno, para eso hay que leer el libro. Hay que leer el libro. Claro, vos decís, en un momento dicen decían que tenía un brillo muy especial en sus ojos desde chico, como una intensidad muy especial. Y me gusta cuando decís, lo decís vos en la presentación, que lo cotidiano puede estar siempre al servicio del arte, como que él todo lo que hacía era arte, o sea, vivía así. Sí, totalmente, es muy gracioso encontrarlas, yo tengo acceso a las libretas personales que tenía, libretitas donde anotaba de la cuenta de luz, esto, lo otro, y en todos lados tiraba alguna frase poética incluso para decir tengo que ir a apagar la luz.
pagar la boleta, ¿no? Entonces era como todo el tiempo estaba como viendo el mundo desde un lado poético y encendía mucho a los que estaban al lado, que era otra de las particularidades que tuvo Miguel. Muy pocas bandas en la historia se dieron de que fueran formadas no solo por un frontman o alguien que conduce, canta y lleva la voz, sino que todas las formaciones de Los Abuelos de la Nada fueron semilleros de otros artistas. ¿Por qué? Porque él con su luz, con la luz de sus ojos y con la intensidad que tenía, trataba de sacar lo mejor de los demás y les daba la posibilidad de brillar y hasta los obligaba. Entonces él obligó a Calamaro a que siguiera componiendo, a que cantara sus propias canciones, que Cachorro se pusiera el rol de productor. Hay cartas también en el libro, son muy cariñosas. Bueno, y que vos hagas un libro también, porque si no hubiera estado su obra, vos no hubieras podido escribir este material realmente que es imprescindible, digamos, si querés saber sobre la vida de Miguel Abuelo, un artista tremendo. Y no es lo mismo escuchar las canciones que leer la poesía. Es como que uno es verdad eso. Interpreta otras cosas y la verdad es que es hermosa, sin música es hermosa, ¿no? Sí, una pluma realmente única. Creo que por eso, bueno, Spinetta lo dice en el libro, de que realmente él no hubiese sido el compositor que fue sin haber escuchado Mariposas de Madera, nunca hubiese hecho Muchacha o muchas de las canciones. Y así ha pasado con un montón de artistas de generaciones posteriores que realmente encontraron en la pluma de Miguel, bueno, una brújula y un punto a seguir, ¿no? Juanjo, nosotros la verdad que nos quedaríamos hablando de Miguel Abuelo un montón. Felicitaciones por el libro, por esta nueva, como decíamos, edición, esta vez de Editorial Planeta, que es la última. Esta es la que tenés que tener. Esta es la porque tiene todo lo recopilado último y como decía, siguen apareciendo cosas, así que andás a ver si en un futuro no habrá otra más. Felicitaciones realmente por este trabajo de tanto tiempo. 2005 empezaste, dijiste. Empecé en realidad mucho antes. Empecé en el 93 con las entrevistas hasta el 2005. ¿80 entrevistas escuché? 80 entrevistas, sí, porque Miguel seguía mucho la filosofía sufi, una filosofía oriental milenaria, y hay una frase que dice, de Rumi, que dice, busca los ausentes en el corazón de los que fueron sus amigos. Qué loco. Y a mí me pareció que era una frase que me estaba dictando él, porque la encontré incluso anotada en una libreta de él. Y entonces dije, bueno, voy a hurgar en el corazón de los que fueron sus amigos. Y tenía muchos amigos, compartió con mucha gente. Claro. Y bueno, realmente un poco fue la idea ir buscando la huella ahí. Felicitaciones. Muchas gracias.